Bueno, tenemos un sistema de coordenadas cartesianas. Un sistema de coordenadas cartesianas está compuesto por dos rectas numéricas. Una de forma horizontal, que nosotros le nombramos eje de X. También se le conoce como eje de las abscisas. Y el otro eje vertical, que sería el eje de Y. Al eje de Y también se le conoce con el nombre de ordenadas. Entonces el eje de X conocido como eje de las abscisas y el eje de Y conocido como el eje de las ordenadas, al interceptarse o juntarse forman un sistema de coordenadas cartesianas. Se intersectan en un punto, que sería este, al que le llamamos origen y corresponde al número 0. Entonces 0 es el origen. Y podemos notar que divide al eje de X en la parte positiva y en la parte negativa, e igual al eje de Y en la parte positiva y en la parte negativa. Bien, entonces tenemos una serie de puntos que debemos ubicar en este sistema de coordenadas cartesianas. Los tenemos acá. Entonces lo importante que el estudiante debe saber es que cada punto de estos corresponde a X y a Y. Entonces el primer punto siempre va a corresponder a X y el segundo punto siempre va a corresponder a Y. En todos los puntos sería X, Y. Siempre va a ir enunciado primero X y luego Y. Entonces, al ubicar los puntos en el plano, debemos ubicarnos según la información que nos están dando. Entonces, para ubicar el punto A, que es el primero que me piden ahí, entonces vamos a ver y notamos que es positivo 3 y como corresponde a X, entonces nos vamos a ubicar en la recta de X y voy a buscar a positivo 3. Este lado es para los positivos, entonces está ubicado aquí. Entonces vamos a colocar una flechita. Ahí tenemos a negativo 3. Ahora veamos el otro número, corresponde a positivo 5. Entonces sería para Y. Entonces Y también tiene dos partes, una positiva y una negativa, pero como es positivo, entonces está ubicado aquí. Este sería positivo 5 para Y. Ahora, donde se juntan o se intersectan esos dos números, hacen el punto A. Entonces sería, observen, 3, ¿hasta dónde? Hasta 5. Entonces aquí donde se juntan, ese punto sería el punto, entonces, el punto A. Entonces tenemos el punto A que corresponde a 3 para X y a 5 para Y. Ahora vamos a hacer lo mismo con todos los demás puntos. El punto B dice negativo 2 para X, entonces sería acá. Negativo 2 para X y positivo 4 para Y, entonces sería acá. Entonces al juntarse estos dos, ese punto corresponde al punto B. Ahora el punto C dice positivo 4 para X, sería este punto, y negativo 3 para Y. Entonces negativo 3 para Y está acá y positivo 4 acá. Entonces donde se juntan o se intersectan, ahí está el punto. En este caso el punto se llama C. Seguimos. El punto D nos dice negativo 6 para X. Bueno, quedaría aproximadamente aquí negativo 6. Negativo 6 para X y negativo 1 para Y. Entonces negativo 1 está acá. Entonces aproximadamente se intersectan ahí. Ese sería el punto D. Hoy tenemos el punto E, dice 0 para X, entonces 0 es el origen, ya dijimos. Y negativo 3 para Y sería hacia abajo. Como es en la dirección de 0 y negativo 3, quedaría exactamente en el punto. Y a ese punto se le nombró con la E. Por último tenemos este punto de fracciones, que es lo mismo. Entonces nos pide un medio para X, un medio. Para X sería entre 0 y 1, a la mitad exactamente ahí. Y tenemos 5 cuartos negativos para Y. Entonces sería a este lado porque son los negativos. Como el negativo o 5 cuartos es aproximadamente como 1.25. Entonces como que hubieran 4 partes acá, y voy a tomar una. Sería ahí. Ahora, ¿dónde se juntan esos dos? Ahí es el punto. Entonces aquí aproximadamente queda el punto F. Bueno, a veces en el sistema ya están los puntos graficados, como en este otro ejemplo que tenemos acá.
Ahora voy a hacer lo contrario. Ahora voy a determinar cuáles son los puntos para X y Y porque ya están graficados. Entonces iniciamos con A. Siempre les dije vamos a tomar primero a X. Entonces en este caso podemos observar que en X A corresponde a 2. Entonces vamos a ir llenando las casillas y decimos para el punto A X es igual a 2. Ahora veamos a quién pertenece Y. Entonces sería 3. Entonces el punto A corresponde a 2,3. Ahora observemos el punto B. Nos ubicamos primero en quién, en X, en el eje de X. ¿Corresponde a quién B? Corresponde a negativo 2. Copiamos la información. Ahora veamos B en Y corresponde a 2. Ese punto corresponde a negativo 2,2. El punto C en X, podemos ver, corresponde a quién, a 1. Y ese punto, el punto C en X pertenece o corresponde a negativo 2. Entonces es 1, negativo 2. Y el último que es el punto D corresponde en el eje de X. Veamos, está ubicado en negativo 4. Y en el eje de Y corresponde a negativo 3. Entonces el punto D corresponde a negativo 4,3. Y ahí concluimos.